Dios les bendiga. Qué hermoso privilegio poder estar con ustedes una vez más entre semana, pudiendo abrir la palabra del Señor, trayendo el mensaje que nos examina, que nos alienta, nos hace reflexionar la palabra de Dios. Para mí siempre es un honroso privilegio estar con ustedes conectados para que juntos descubramos grandes cosas en el Señor en esta epístola de Filemón, que ya nos ha traído un par de semanas meditando en cosas importantes, relevantes que debemos de hacer dentro de la iglesia y que son vertidas como consejo y por razón específica están dentro de la palabra del Señor. Hemos llegado a tal momento que dejamos la última vez que estuvimos juntos lo que significa esa ley en la que imputamos o se imputa algo a alguien. La ley de la imputación. Como decíamos, en esa ley sobre Cristo fueron imputados todos nuestros pecados. La justicia de Cristo nos fue imputada a nosotros para ser tratados como justos. Y dejamos eso la pasada reunión para caer acá a Filemón y en el versículo 20 en adelante, que es donde debemos descifrar el conocimiento de la palabra del Señor. No obstante este versículo y los que prosiguen, por lo menos 3, nos hacen un aparente cambio de diálogo. Todo ha sido tratar de que el amor de Filemón, aquel amor que consuela, aquel amor que da gozo, que conforta, sirva ahora en una situación muy específica, muy evidente, y tiene esa grande prueba de recibir aquel que había sido inútil, que siendo esclavo se había fugado, se había marchado, y ahora lo debe recibir como un amado hermano. Y entonces el verdadero amor, ese amor que tiene esas características de los versos iniciales, debe de resplandecer y mostrarse en su plenitud. Y es allí donde el apóstol solicita a nuestro querido Filemón la urgente necesidad de hacer las cosas voluntariamente. No obstante, le dice, y si este hombre en algo te dañó, algo te debe, ponlo a mi cuenta. Pero le dijo también, por no decirte que tú te debes a mí también. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo lo había engendrado. Estamos en esa tónica cuando de repente se menciona el versículo 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón. A ver, esto es como aquel sonido del disco de acetato cuando se rayaba y hacía... ¿Qué pasó? ¿Cómo es que en los versículos anteriores le está pidiendo que haga las cosas como voluntariamente y no a la fuerza? ¿Cómo es que va presionándole con la ley de imputación diciéndole si algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta, yo daré el pago, yo mismo lo voy a pagar? Y ahora le dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Y cualquiera en nuestros términos diría, esto ya no es una rogativa. Esto pareciera más bien que es una orden. Y déjeme decirle que el asunto que debemos de connotar es la paz con que ha venido escribiendo el apóstol. No ha tratado de hacer nada de exigencia. No ha tratado de hacer nada de tal manera que su autoridad sea la que caiga sobre Filemón y éste se vea obligado a reaccionar obedeciendo. El favor que sea solicitado requiere obediencia. Sí, requiere obediencia. Pero realmente la tónica de la escritura es más bien decirle que el provecho que puede recibir el escritor sagrado por haberle engendrado en Cristo es que el corazón de él sea confortado sabiendo que el Hijo espiritual que él envía, Onésimo, es recibido como un amado hermano. ¡Wow! Esto es deslumbrante.
El escritor sagrado está esperando tocar las fibras del corazón de Filemón. Pero para que, así como ha confortado a otros, ahora el apóstol sea confortado también. El tener a Onésimo en la cárcel le hubiese sido provechoso en cuanto al servicio. Pero en cuanto a las cosas sin resolver, hay una inquietud en el escritor sagrado. Este Onésimo ha generado en el pasado deudas que pagar, situaciones que han dejado un testimonio inadecuado de vida. Eso causa desosiego. Y por eso, de alguna manera, la guía, la sabiduría que Dios le ha dado al escritor sagrado es decirle, mira, yo quiero sentir mi corazón en paz. Que tú recibas a Onésimo como un hermano en el Señor, porque él ahora te será útil tanto en la carne como en el Señor, y le está mostrando el apasionamiento que se requiere para dar el salto final a la obediencia. El salto final a obedecer. ¿Cuál es ese salto? Confortar el corazón de los hermanos. En cualquiera que sea la situación que se nos presente. Ya el Señor Jesucristo ha señalado, cuando tenemos la lectura de los evangelios, o el evangelio según los diferentes puntos de óptica que hacen los escritores, que a nuestros enemigos, a los que nos ultrajan, a los que nos persiguen, les amemos, oremos por ellos. Que si de alguna manera nos quieren saquear quitándonos la capa, les demos también la túnica. Que si quieren forzarnos a llevar una milla, una carga con ellos, vayamos con ellos dos. Una imagen muy normal en el tiempo en el que el Señor Jesucristo lo dice, porque los romanos abusaban de los judíos y los forzaban, estaban cansados ellos y los forzaban porque eran un pueblo esclavo en ese momento. Debemos confortar el corazón de los hermanos. Así que el mejor provecho, el provecho que nosotros pudiéramos recibir más de un hermano es que conforte nuestro corazón, que conforte nuestra alma, que los hechos que realiza, que deben ser realizados en fe, sean verdaderamente con el propósito de amainar, de apaciguar las situaciones conflictivas que el hermano o la hermana están teniendo. Así que no cambió la tónica, pareciera que ya no va a pedir de favor, pero realmente lo que está pidiendo, así como apeló a las fibras de su corazón cuando le dijo, ya soy anciano y ahora más prisionero de Jesucristo, ahora le dice, dame ese confort. Conforta mi corazón, a sentir a mi corazón bien, que se sienta realmente en paz, en tranquilidad, porque tú recibes a Onésimo. Así que no es tanta la situación simple de ponlo a mi cuenta, yo daré el pago. Que sí lo podía decir y lo dijo, con el propósito de hacer ver que de todas formas Pablo ha trabajado en servicio de Filemón. Como podría hacerse que algún hermano o hermana que ha servido, que ha trabajado por nosotros, nos diga, amado hermano, ¿será que puedo confiar en usted que me realice tal cosa? Y usted la va a hacer gustosamente, en agradecimiento, por cuanto aquella persona
ha trabajado para usted. A ver, ¿qué debería suceder en nuestra sociedad que poco o nada está sucediendo? Que en la proporción que nuestros padres envejecen, de repente porque uno ya creció, porque ya hemos hecho nuestra vida, porque ya tenemos familia, los varones hemos tomado mujer para procrear, para hacer una familia, y las mujeres han tomado varón para procrear y tener una familia. Los padres comienzan a no tener tanta injerencia y cada vez más con su edad sobre la autoridad en los hijos. De hecho, hay muchos hijos que mandan a los papás a cierta edad, pero ¿qué debería de suceder? Que no está sucediendo. Que un anhelo, que un deseo de nuestros padres se convierta en una orden, aunque no lo sea. Por ejemplo, ay, mijo, yo quiero un poquito de aquella fruta de pan que venden. Oh, tiene deseo. No está diciendo cómprame fruta de pan, solo tiene deseo. Pero para nosotros como hijos debería de ser una instrucción, una solicitud, una orden entre líneas. Y deberíamos trabajar inmediatamente para darle a nuestros padres entrados en edad aquella fruta de pan que ha deseado tener. Entonces, hay obediencia sin necesidad de haber una orden directa, sí implícita, sin decir la orden. Hay un deseo allí. ¿Cuántas veces nuestros padres amados, después que han vivido y nos han sostenido, nos han desarrollado, nos han servido de trampolín para que nosotros crezcamos, ellos llegan a su ancianidad y nos manifiestan intereses? Hasta el olor a tal café siento. Ay, cómo sentí el olor a cierto pollito. Y solo olores son. Y nosotros pasamos desapercibidos a esos deseos porque no está movida la fibra de nuestro corazón para confortar la vida de nuestro ser amado. A ver, déjeme decirle esto. Hace muchos años ya, el esposo de mi mamá, a quien respeté mucho hasta su muerte, por supuesto, llegó a una fase terminal porque tuvo problemas con sus riñones. Una enfermedad renal crónica que lo llevó a la tumba. El día anterior a su muerte, estando en el hospital del Seguro Social, hospitalizado ya, llegamos de visita. Él había recibido a Jesucristo y vivíamos confirmando su fe por toda esta situación. Y él le dice a mi esposa: Ingrid, fíjese que yo tengo ganas de comer ayote. Salimos ese día. Y mi esposa salió dispuesta a conseguir un ayote y hacérselo, aunque estuviera recluido en un hospital, porque todos sabíamos que él ya iba a morir. Había que complacerle ese deseo. Se volvió una orden sin haberse dicho. Lastimosamente, antes que pudiera hacer el ayote para llevárselo en la siguiente visita, él falleció. Y mi esposa se quedó con aquel sentimiento de tristeza de no haberle podido hacer aquel deseo. Pablo está haciendo eso. Está manifestando un deseo que lo considera provechoso. Cada vez que alguien nos manifiesta un deseo como ese,
El provecho para aquella persona es que nosotros le asistamos en ese deseo. Pablo le dice a Filemón: deseo que tú de favor recibas a Onésimo, y entonces eso debe mover a Filemón a recibir a Onésimo, como cuando el pastor, como cuando el líder en la congregación que han trabajado por ti, que han hecho obra en el beneficio espiritual tuyo, te manifiesta un deseo. Tú deberías de moverte para que aquel que te sirve la palabra de Dios, para que aquel que te apoya llevándote la revelación del Señor y que vive conectado con la palabra y que de alguna manera está estudiándola para abrírtela, para dártela a tu corazón, tenga el corazón confortado. Hace algún tiempo, no muy lejano, esto sí es más corto, planeamos en la iglesia darle becas a los niños que sacaran determinadas notas, y a los que tuvieran las mejores notas darles la lista de útiles del año siguiente. Yo conté en la iglesia eso y me fascinó que una amada hermana que ya no está acá en Guatemala se me acercara y me dijo: hermano, yo voy a donar. Mire, le voy a dar tanto, no importa quién lo dé ni cómo lo dé. Yo siento que esto bendice. ¿Cómo confortó mi corazón? Porque aunque mi deseo era dar, las personas que se afiliaron en el pensamiento, en el sentimiento que yo tenía, nos permitieron edificar a algunos niños, algunas familias, con becas cada cierto tiempo de dinero y con aquella lista de útiles comprada. ¿Cómo conforta el corazón cuando en la iglesia aprendemos que no es necesario que se nos den órdenes, sino con la manifestación de los deseos más intensos de la obra de Dios, no de caprichos humanos, no de deseos, yo quiero comer, no vamos a caer como aquel ejemplo que muchos toman negativamente de David, cuando les dice que deseara beber del pozo que está en medio del campamento de los filisteos. Y aquellos capitanes ven el deseo y en la noche se aprestan, van, consiguen el agua, se la llevan a David, y David se espanta porque aquel deseo de él fue una orden para sus capitanes, y él lo que hace es verter el agua en el suelo, porque dice que él no podía beber esa agua porque la vida de ellos se había expuesto por darle la satisfacción que él había pronunciado. Sí, no es para satisfacer caprichos, es para hacer la obra de Dios. Recuerdo otra vez que decía yo: miren, yo me he dado cuenta que fulanito tiene hoyos en sus zapatos. Eso expresé yo. Inmediatamente un hermano amado se acerca a mí y me dice: hermano, ¿me permite usted que yo le compre los zapatos al niño? Y le digo: por supuesto. Pero lo que hubo en mi corazón fue un confort verdadero, que cuando esbozamos un deseo, que no es para mí, que no es, yo tengo hambre. No, porque no es que yo, o que el líder, o que el pastor desee algo, es para él, sino es el deseo de servir, el deseo de engrandecer la obra en otra persona. Y eso es lo que está diciendo Pablo. A Pablo, ¿en qué le aprovechaba Onésimo? En su servicio, sí, pero lo va a mandar hacia Filemón, ya no lo va a tener ahí, ya no va a haber provecho, y el provecho más grande para él era que confortar el corazón Filemón al recibirlo como hermano amado. ¿Cuánto nos hace falta entender esto? ¿Cuánto nos hace falta entender en la iglesia, mis queridos hermanos? Que no se trata de dinero nada más, que no se trata de ofrendas, que no se trata simplemente de bienes materiales, se trata de poder encontrar un provecho para los demás en servicio de la obra de Dios. Por eso el verso 21 dice: te he escrito confiando en tu obediencia. ¡Qué maravilloso! Sabiendo que harás aún más de lo que te dijo.
¡Wow! ¡Qué maravilloso! Mire la confianza, el apremio del corazón del apóstol era que en el conocimiento que él tiene de Filemón va a haber obediencia. Él no está dando una orden directa, pero sí se puede tomar como una orden implícita. Está pidiendo un favor, pero ese favor debía de entenderse para Filemón, debido a que su corazón estaría involucrado como un hecho que había que obedecer. Y el escritor sagrado puntualiza: te he escrito confiando en tu obediencia. Ay, Dios santo, ¿cuántos pudiéramos confiar? ¿Cuánto se puede confiar en ti o se puede confiar en mí? En mi obediencia, en tu obediencia. Yo he señalado muchas veces que es una tragedia que el cristianismo evangélico no podamos realmente observar una transformación en la conducta de la mayoría de personas. En el mundo aprendemos a ser desobedientes, a ser desordenados, a no dejarnos dominar. Eso lo enseña el mundo. A ser irreverentes, irrespetuosos, malcriados, como se quiera llamar. Pero eso lo enseña el mundo, no lo enseña Cristo, no lo enseña la Biblia, no lo enseña la iglesia. Pero sí venimos a la iglesia con todas esas malas costumbres aprendidas. Venimos siendo berrinchudos, desordenados, venimos siendo personas que no sabemos perdonar, que no sabemos servir, que pensamos mucho en lo que los demás me hacen a mí, pensamos mucho en qué beneficio obtengo yo de lo que estoy haciendo. Y entonces nos encontramos que cuando se dan instrucciones dentro de la iglesia que deberíamos de obedecer porque son para beneficio, para bendición de la colectividad, nos enojamos, nos molestamos porque no queremos simplemente obedecer. Nos volvemos impertinentes en las iglesias. ¿Pero por qué? Si la iglesia debería ser un lugar de comunidad, de comunión, de amor, de trabajo, los unos por los otros, sin esperar recibir nada a cambio. Porque si yo sirvo, no debo de esperar que alguien venga y me sirva. Debo, por el contrario, levantarme para servir, aunque los demás no me amen tanto como yo les he estado mostrando mi amor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo, el término sabiendo, conociendo, experimentando en propio pellejo, en propia carne, que harás aún más de lo que te digo. La confianza era tal que ese amor que había sido puesto a prueba, sabía el escritor sagrado que respondería haciendo cosa más grande que lo que le estaba pidiendo. Piensa un momento, ¿cómo se sentiría usted que le manden a quien le ha dañado? Ojo a eso. Hermana, tú que tu marido te trató mal, te pegó, te peleó contigo, se fue con otra, ¿qué pasaría que Dios lo traiga de regreso? No a tu hogar quizá, pero sí a la iglesia. ¿Lo seguirás viendo con odio, con rencor, o sabrás perdonarlo y tratarlo como un hermano amado en el Señor? ¿A ti, que te violentó alguien, podrías ser capaz de perdonarlo? Es difícil. Cuando nos ponemos a pensar en esto, podemos ver en el historial muchas veces que personas nos han ofendido sin razón. Nos han insultado, nos han agraviado, nos han ofendido.
Y seguimos tratándolos igual, con amor, con paciencia, como que nada hubiera sucedido. ¿Podemos hacerlo? ¿Cómo ganaría la iglesia, comunidad, comunión, vida espiritual? Cuando nosotros, los miembros de la iglesia, el cuerpo místico de Jesús, podamos ser obedientes y confortar el corazón de todos los hermanos, haciendo algo, aunque no lo hayan ordenado, aunque no nos hayan dicho con autoridad o con fuerza, sino aunque fuera solo un deseo, confortando el corazón de las personas cuando vale la pena hacerlo en el momento justo para que su corazón esté bien. Piensa, ¿cómo estarías tú? ¿Cómo te sentirías tú en la iglesia si alguien, cuando tú has esbozado un deseo, te lo cumple sin intención secundaria, sin interés secundario, sino solo por amor de Jesucristo? ¿Cómo te hubieras sentido confortado? ¿Cómo te hubieras sentido confortada? Pablo entonces declina su carta, apelando a ese amor otra vez, a ese amor que conforta, para que el amor que conforta sea el mejor provecho que podemos obtener de los hermanos y a la vez el mejor provecho que podemos dar a los hermanos. Confortar su corazón, siendo obedientes, siendo personas que saben obedecer la palabra de Dios, que saben obedecer las instrucciones y también aquellos anhelos que van a edificar la obra de Dios en las personas. Y haciendo más allá de lo que se esperaría de nosotros. Quiera Dios que hayas comprendido. De hoy en adelante, por favor, conforta el corazón de los hermanos en la iglesia. Conforta el corazón de los hermanos en la iglesia. Si hay deseos de la obra de Dios que tú puedes ayudar, contribuir a hacerlos, hazlo, aunque no te lo hayan ordenado. Obedece más allá de lo que te dicen, de lo que te piden, de lo que se da. Y entonces te garantizo que comenzarás a tomar el lugar relevante, porque el lugar relevante es para el que sirve a todos. Quiero que oremos, pensando en confortar el corazón de los hermanos. Padre, gracias. Gracias por estos hermanos y hermanas que nos están viendo. Ayúdanos a ser sensibles, que nuestro corazón, movido por el amor que tú has derramado allí, pueda aprender a confortar a todos los hermanos, a bendecirles, a ser obedientes y a ser más allá de lo que se nos pida. Por favor, tócanos por los méritos de Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, ha sido un hermoso privilegio estar con ustedes. Espero que la mano del Señor se muestre cada día más. Haga cosas grandes sobre ustedes. Y que si Dios lo permite, nos volvamos a reunir. Dios les bendiga. Dios les guarde. Hasta la próxima.